Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 5. Vamos a continuar con el libro, hermanos, que ya habíamos dejado muchas pausas. Quizás de repente se les olvida, pero a mí no. Y vamos a Ezequiel capítulo 5. Tiene 17 versículos. Y vamos a hablar sobre estos versos. Amén. Sin duda vamos a aprender el día de hoy. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás a la falda de tu manto. Tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos, mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones, más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escario y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado, cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre, y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia, y sangre pasará por el medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu palabra,
Y gracias por el privilegio inmerecido que nos das de poder estar aquí, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, a mí y a mis hermanos, una vez más, porque siempre reconoceremos que nos encontramos necesitados. Te pido que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra, a predicar tu palabra y aplicar tu palabra. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Este es el tema número 6, que como título es el juicio pronunciado. Una de las frases, mis amados hermanos, que he escuchado a través de muchos años en cristianos, frases que se han acuñado entre cristianos, no sé si usted lo haya dicho, posiblemente sí, posiblemente no, es que cuando se señala un pecado o cuando se confronta un pecado, estos cristianos llegan a decir de una manera muy ligera o muy liviana que Dios me juzgue. Hermano, no critiques, que Dios nos juzgue. Quizá alguien de este recinto lo ha dicho. Quizá han dicho en cuanto se le confronta con algún pecado, quizá han dicho, hermano, por favor usted no diga nada, que Dios me juzgue o que Dios los juzgue. Cuando escucho, mis amados hermanos, este tipo de respuesta ante la confrontación de un pecado, de que Dios los juzgue, yo me pongo a pensar, ¿de verdad quieren que la justicia, el enojo, la ira de Dios caiga sobre tal persona? ¿De verdad? Porque eso es lo que está diciendo. Mire lo que acabamos de leer. Indudablemente, mis amados hermanos, en ocasiones no sabemos lo que decimos, ya que decir que Dios me juzgue, estoy diciendo que caiga sobre mí toda la justicia de Dios. Y mire lo que está pasando aquí. Entonces, muchas veces, de una manera muy ligera, a veces decimos esa frase. Recordemos, amados hermanos, que el libro de los Romanos, hablando un poquito sobre esto, cuando expone la depravación del hombre, nos deja saber que nadie se puede justificar por sus méritos delante de un Dios santo y justo y soberano. Por lo tanto, pronunciar que Dios me juzgue o que Dios los juzgue es algo de verdad muy peligroso de decir, y aún más si tal persona no está en Cristo. ¿Qué vemos nosotros en estos versos, mis amados hermanos, que son 17 versos? Vemos cómo el Señor va a juzgar a su pueblo. Es algo bien duro lo que leímos en este capítulo. Vemos cómo el Señor, después de haber tenido a través de los años mucha paciencia, vemos cómo el Señor, después de haberles dado medios de gracia como la palabra, la oración, predicadores, vemos cómo el Señor, después de haberles enviado predicador tras predicador como Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas, Amós, Habacuc, Sofonías y ahora Ezequiel, donde se le ha predicado a este pueblo por más de 390 años, ahora el Señor como juez, porque Dios es un juez también. El Señor como juez está anunciando cómo y por qué va a derramar su ira sobre este pueblo. Porque son muchos años que el Señor les ha tenido paciencia. Más de 390 años. Si le pusiéramos nosotros un título, porque mire que en el capítulo 5... no tiene un título porque viene desde el capítulo 4, el sitio de Jerusalén. Pero si le pusiéramos un título a este tema o este capítulo 5 de Ezequiel, le podríamos poner la anunciación de la caída de Jerusalén. O también le podríamos poner el juicio pronunciado a Jerusalén. O también le podríamos poner cuando abandonamos la palabra. O también le podríamos poner el tiempo se agotó. Porque eso es lo que está pasando aquí.
Bueno, lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que este capítulo 5, que consta de 17 versículos, el Señor le anuncia a Ezequiel el juicio a Jerusalén y le deja saber el por qué y cómo lo va a hacer. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Número 1. Del 1 al 4, Ezequiel se le ordena que dé un mensaje de una forma dramatizada. Número 2. Del verso 5 al 11, Ezequiel expone 4 razones de por qué Dios está trayendo juicio. Y número 3, del verso 11 al 17, el Señor le deja saber a Ezequiel cómo este juicio se ejecutará. O sea, las formas, lo que Dios va a hacer con su pueblo. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Del verso 1 al 4, a Ezequiel se le ordena que dé un mensaje de una forma dramatizada, como ya lo ha venido haciendo en el capítulo 4. Dice el verso 1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás en fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Verso 3. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás a la falda de tu manto. Verso 4. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás en medio del fuego. En el fuego los quemarás, de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que Ezequiel, de una forma dramatizada, nuevamente va a dar un mensaje. Es decir, una vez que Ezequiel se le ordena hacer una maqueta de Jerusalén, ¿recuerda el capítulo 4? Que se le ordenó eso. También vemos que una vez que Ezequiel se le ordena que haga una plancha de hierro y la ponga entre la maqueta y Ezequiel, donde eso simboliza la imposibilidad de Jerusalén que escape del juicio de Dios. ¿Recuerda eso? Fue en el capítulo 4. También una vez que Ezequiel se le ordena que duerma sobre su lado izquierdo 390 días. ¿Recuerda eso? ¿Sí recuerda o no? Y sobre su lado derecho 40 días, que representa los años donde Dios les ha tenido paciencia. También una vez que vemos que Ezequiel se le ordena comer estiércol de bueyes, ¿recuerda eso? Que representa cómo lo santo se ha mezclado con lo inmundo. Ahora en estos versos del 1 al 4 al 5... se le ordena a Ezequiel que se quite el pelo y la barba para dar un mensaje. A ver, hermanos que tienen barba. Pelo. Amados hermanos, ¿qué se le ordena a Ezequiel que haga con el pelo de la cabeza y de la barba? Porque eso es lo que le está diciendo el Señor. Número 1, que una vez que se lo quite lo pesa en una balanza. Número 2, que lo divide en 3 partes. Y número 3, que una parte lo queme, que otra parte lo esparza al viento y que la otra parte lo ate a la falda de su manto. Dice el verso 1, y tu hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tú, ¿qué dice, hermanos? Y tu barba. Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es que en este mensaje dramatizado que iba a hacer Ezequiel, mire bien, al cortarse el pelo con un cuchillo agudo y al cortarse la barba con una navaja de barbero, el Señor le está diciendo a Ezequiel lo fácil, lo sencillo, lo simple que era arrasar, asolar, devastar, arruinar, aplastar a este pueblo. ¿Quién puede contra Dios?
Nadie. Pregunta a los que tienen pelo y barba. ¿Es fácil con una navaja filosa cortarse el pelo? Es fácil. Es fácil. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, el Señor está diciendo que con la misma facilidad con que Ezequiel se quitara el pelo de la cabeza y la barba, el Señor iba a arrasar, asolar, devastar al pueblo, no importando qué tan numeroso sea este pueblo como una cabellera. Ezequiel, mis amados hermanos, se cortó el pelo y la barba. Yo no sé si usted iba a obedecer a esto, pero es para Ezequiel. Ezequiel se cortó el pelo y la barba, donde ese cuchillo agudo regularmente se usaba para la batalla. Este cuchillo agudo era una arma militar. Dice al final del texto, capítulo 5, verso 1, al final del texto 1, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Así dice, ¿verdad? Al final del texto 1. Es decir, después de que se corte el pelo de su cabeza y después de que se corte la barba, los cabellos y el pelo de la barba los iba a tomar y los tenía que pesar para después dividirlos en 3 partes. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Usted puede contar el pelo de su cabeza? Pastor, me salen como 3, 4. No importa, si usted se deja crecer el pelo, a los lados le sale mucho y no lo puede contar. ¿Usted puede contar el pelo de su barba? Pastor, me salen como 3. Bueno, Ezequiel tenía mucha barba seguramente. La respuesta es: no podemos contar el pelo de nuestra cabeza y no podemos contar el pelo de nuestra barba. ¿Verdad que no, hermanos? Pregunta: ¿qué simboliza el pelo de la cabeza y la barba de Ezequiel? Mire bien, hermano, simboliza, como no lo podemos contar, simboliza la incontable multitud del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nadie de los que estamos aquí puede contar el pelo de la cabeza y de la barba. Entonces, ¿qué simboliza el pelo y la barba? El pelo y la barba simboliza el incontable, el numeroso pueblo de Dios. Mire bien, donde Dios con facilidad los arrasaría, como si alguien se rapara la cabeza y se quitara la barba. Para Dios es fácil terminar con una nación. Dios quita, Dios pone. Una vez que Ezequiel se quitara el pelo de la cabeza y de la barba, ¿qué tenía que hacer con el pelo, amados hermanos? Los tenía que pesar. Dice al final del verso 1, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Los tenía que pesar. Pregunta, en la palabra del Señor, ¿qué quiere decir pesar en balanza? Daniel 5:28 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué es esto? Esto es que el Señor, mis amados hermanos, por decirlo de esta manera, pesó la vida espiritual de este pueblo numeroso. ¿Y cómo los encontró? Los encontró faltos. Es decir, este pueblo tenía todo para ser un pueblo santo. Este pueblo tenía todo para ser un pueblo espiritual. Este pueblo tenía todo para ser un pueblo piadoso. Este pueblo tenía todo para ser un pueblo, mas sin embargo, mire bien, vivían por muy debajo de los estándares de santidad que Dios les demandaba en su palabra. Yo les hago una pregunta, que primero es para mí y también es para usted, mi amado hermano. Si el Señor en este momento pesara nuestras vidas, ¿cómo nos encontraría? Nos encontraría faltos.
Pastor, pero es que ya fuimos justificados. Sí, ya fuimos justificados por su gracia. Pero ¿cómo está nuestra vida delante de Él? Si el Señor en este momento pesara nuestras vidas por su gracia, porque fuimos salvos por gracia, hermano, ¿se nos verían los estándares de santidad que nos dice su palabra? ¿Se nos verían nosotros? Esa es una pregunta y respuesta que tú y yo la tenemos que hacer muy personal. Porque a este pueblo le encontró falto. Era muy numeroso el pueblo. Y los encontró falto. Bueno, Ezequiel al taparse la cabeza y la barba está mostrando que el pueblo numeroso de Israel se estaba quedando sin sacerdotes íntegros, tanto que el Señor, al ver la vida de este pueblo, los encontró faltos. A través de muchos años. Dice el verso 2. Una tercera parte quemarás en fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Mis amados hermanos, los cabellos, tanto de la cabeza como de la barba, representan la multitud del pueblo de Israel, donde, número uno, una parte del pueblo moriría en el asedio con hambre y espada. Número dos, otra parte del pueblo sería esparcida, pero también morirían. Y tres, la tercera parte del pueblo, que son aquellos que son atados a la falda, que es un simbolismo, a la falda del manto de Ezequiel. Estos representan, como exponen algunos comentaristas, aquellas personas que parecían piadosas, pero no lo eran. Es decir, había algunos que parecía que se iban a escapar del juicio, pero tenían vidas dobles. ¿Quiénes eran estos? Los pastores, los sacerdotes, los reyes. Porque más adelante le habla a los pastores. Tenían vidas dobles. Y en los textos siguientes el Señor dice que Él los ha visto. Verso 5. Una vez que el Señor, en ese mensaje dramatizado que manda hacer Ezequiel, donde todo el pueblo se encontró falto, ahora el Señor expone por qué viene ese juicio, el por qué. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Estamos ahí? Esta es Jerusalén. Y mira lo que sigue diciendo. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y mira lo que hicieron. Verso 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones, más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Verso 8, así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, si yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Son 9. Y haré de ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres, mire qué duro es esto, hermano. Mire lo que pasa cuando desechamos la palabra. Amén. Cuando a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Mira lo que pasa.
Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Usted ha oído personas que dicen que Dios me juzgue, ¿de verdad? Qué terrible es este juicio. ¿Verdad que sí? Iban a pasar mucha hambre, hambruna, tanto que se iban a comer entre ellos. Pregunta, mis amados hermanos, ¿qué hizo este pueblo a través de un poco de más de 390 años donde el Señor les tuvo paciencia y les habló de una manera constante? Respuesta, según otros pasajes que acabamos de leer del 5 al 10, número 1, este pueblo no fue luz a las naciones. Número 2, este pueblo junto con los pastores, sacerdotes y reyes cambiaron la palabra. Y la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Te la pueden cambiar. Te la pueden disfrazar. Pero la palabra es la palabra. Número 3, este pueblo no guardó la palabra. Y número 4, este pueblo junto con los pastores, sacerdotes y reyes desecharon la palabra. Dice el verso 5, así dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Pregunta, ¿para qué la puso el Señor a Jerusalén en medio de las naciones? Respuesta, para que fueran luz. Para eso las puso. Para que fueran ese tipo evangelizador. Para que fueran ese tipo predicador. Para que las naciones vecinas vieran en Jerusalén que de verdad había una nación santa. Para que Jerusalén mostrara con su vida el carácter de Dios. Mas sin embargo, fueron todo lo contrario. Es más, se portaron peor que las naciones vecinas, que las naciones paganas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Verdad que sí? Mis amados hermanos, no puede ser que en ocasiones los inconversos den mejor testimonio que los cristianos. No puede ser. No puede ser que en ocasiones los inconversos se porten mejor que los cristianos. No puede ser. Yo le hago una pregunta, ¿por qué el Señor puso esta congregación en este lugar? ¿O por qué el Señor a usted lo salvó? No solamente para darnos salvación por su gracia, sino también para hacer luz. Para eso nos salvó también. Esta nación, mis amados hermanos, le vino un juicio ya que no fue ese tipo evangelizador. Ni mucho menos fue luz para las naciones vecinas, donde por el contrario fue peor, fueron peores. Dice el verso 6, y ella cambió. Mire, hermanos, cuando somos confrontados con el pecado buscamos pasajes bíblicos, ¿verdad? Oh, es que aquí dice aquí, y aquí dice allá, y aquí. Y no es así. La palabra es la palabra, no la podemos cambiar. Y ella cambió mis decretos, mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por más de 390 años el Señor los esperó. Sin embargo, este pueblo a lo bueno le llamaba malo y a los malos le llamaba bueno, y por lo tanto le vino juicio.
Este pueblo, mis amados hermanos, está en esta condición espiritual y material y física, ya que cambiaron, desecharon la palabra. Por lo tanto, aquí vemos la anunciación de la ira de Dios. Dios es muy paciente y muy amoroso, pero Dios también es un juez. Dice al final del verso 6, cambiaron mis decretos, y dice, porque desecharon mis decretos. Cambiaron y desecharon mis decretos. Eso lo dice el verso 6. Al principio dice, cambió mis decretos, y al final dice, desecharon mis decretos, mis mandamientos, y luego dice, y no anduvieron en ellos. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que Dios manifestó su eterno poder y deidad al hombre por medio de la creación. Es decir, cuando usted ve los cielos, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve los ríos, cuando usted ve los mares, se da cuenta usted, mi hermano, que esto no es producto del Big Bang. Vemos nosotros que Dios es el creador, hay un creador. Mas sin embargo, ¿qué hizo este pueblo? Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y más adelante dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando desechamos la palabra, cuando cambiamos la palabra, hay un peligro de caer en una mente reprobada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos? Número 1, está diciendo que Dios se manifestó al hombre, manifestó su poder, su deidad por medio de la creación. Dos, está diciendo que el hombre no tiene excusa de que todo lo que vemos lo hizo un creador. 3, está diciendo que el hombre no tiene excusa de no saber que hay un creador. Mas sin embargo, después de toda esa demostración de poder, amor y de su deidad de parte de Dios al hombre, el hombre hizo 4 cosas. ¿Qué cosas hizo? Número 1, no le dio gloria a Dios. Número 2, no le dio gracias a Dios. Número 3, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y número 4, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre tomó figuras de aves, de bueyes, para decir que eran sus dioses. Por tanto, el Señor los entregó a una mente reprobada. Mis hermanos, cuando no le damos gloria a Dios, gracias a Dios, y cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones, vamos a tener serios problemas. Muy serios problemas. Amén. Ante decisiones que vayamos a tomar, no cambiemos su palabra. Ante opiniones, no cambiemos su palabra. Hace poco alguien dijo, yo voy a hacer esto aunque esté en contra de la palabra y no me importa lo que piense la gente. Qué peligroso es eso. Porque no es una ofrenda contra el que te da el consejo bíblico. No es una ofrenda contra el pastor. El pastor es un hombre débil, pecador. Es una afrenta contra Dios. Y eso es lo peligroso. Es un desafío contra el Creador. Bueno, ¿qué hizo este pueblo?
4 cosas. Número 1, no fueron luz a las naciones. Aquí en Ezequiel. El Señor la puso en medio de las naciones para que fueran luz y no fueron luz. Estamos siendo luz, hermanos. Número 2, cambiaron la palabra. Número 3, no guardaron la palabra. Y número 4, desecharon la palabra. Por lo tanto, mire la triste, dolorosa y lamentable disciplina que les viene. Verso 11. Del verso 11 al verso 17, el Señor le deja saber a Ezequiel las formas o la manera como va a ejecutar sus juicios. Hermano, el Señor no los va a disciplinar o no les va a traer juicio nada más por traerles juicio. Dios es muy paciente. Pero el Señor les va a traer juicio porque desecharon la palabra, cambiaron la palabra. Dice el verso 11, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano. ¿Te puedes imaginar tú un día, una hora, un minuto, un segundo, donde el Señor no tenga misericordia de nosotros? ¿Te puedes imaginar eso? Qué terrible sería. Respiramos, vivimos, comemos por la pura misericordia de Dios. Pero ¿qué dice? Ni tampoco tendré misericordia. ¿Te puedes imaginar eso? Que un día diga el Señor, ya no voy a tener misericordia de fulano de tal. Porque no cambia. Porque le he dado palabra tras palabra, sermón tras sermón. Ha visto a todos los predicadores de sana doctrina por habido, por haber en YouTube y nada. Hermanos, eso sería terrible. ¿Verdad que sí? Que el Señor tenga misericordia. ¿Qué dice? Vivo yo, dice Jehová. Es decir, esto no viene por iniciativa del profeta Ezequiel. Esto no viene por iniciativa de ningún predicador. Esto viene de parte de Dios. Ningún pseudo profeta, porque no hay de los tiempos de hoy, hablan este tipo de profecías. Ellos dicen lo clásico, viene tu nueva temporada, tu promoción. Dice el verso 11, ciertamente por haber profanado mi santuario. Así dice, ¿verdad, hermanos? Por lo tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré. Yo también mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. No solamente cambiaron sus decretos, no solamente desecharon sus decretos, no solamente no fueron luz, sino que profanaron su santuario. Y la palabra profanaron en hebreo habla de contaminación. Tiene que ver con que hiciste ceremonias contrarias para lo que tenías que usar. Es decir, lo usaron para todo menos para lo que se tenía que usar. Dice, mi ojo no perdonará. Como si dijera el Señor, yo los vi. Yo vi que en ese lugar donde se supone que me tendrían que dar gloria hablando del Señor, le dieron gloria al hombre. Le dieron gloria a sus ídolos, porque ya en el capítulo 6 habla sobre los ídolos. Y no estamos muy lejos a veces, hermanos, en la iglesia de una forma general, en la misma condición, dándole gloria a los hombres. Mis hermanos, nosotros sabemos por la Escritura que ahora cada uno de nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo, de la cual tenemos que tener cuidado de no profanarlo, contaminarlo. ¿Cierto o no?
Mas, sin embargo, este lugar de reunión que el Señor nos ha proveído, debemos de tener reverencia porque tampoco es un parque aquí. Amén. Hace unos días vi a algunos pastores, no les voy a decir el nombre de ellos, que cancelaron sus servicios del culto del domingo, invitando a la gente a ver la final del mundial. ¿Te imaginas eso? ¡Qué circo! ¡Qué circo, hermano! Verso 12. ¿Estamos ahí? Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. La justicia de Dios tiene que ser saciada. Decir que Dios nos juzgue es una terrible forma de hablar. Y sabe que la justicia de Dios ya fue saciada por medio de Cristo. Mas, sin embargo, amados hermanos, todo esto es una advertencia para nosotros. Si estamos siendo luz, si no estamos desechando su palabra, si estamos guardando su palabra. Verso 14. Y te convertiré en soledad y en oprobio delante de las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo ausente. Y serás oprobio y escario y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Verso 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Amados hermanos, desechar la palabra de Dios trae duras consecuencias. Cambiar la palabra de Dios trae duras consecuencias. Este pueblo tenía grandes privilegios, a los cuales los conllevaba una enorme responsabilidad, así como nosotros, hermanos, de ser luz. A manera de aplicación, ponte de pie, amado hermano. El Señor nos ha puesto en este lugar para hacer luz. La pregunta es, ¿estamos siendo luz? El Señor nos ha dado todo lo necesario para dar testimonio. ¿Estamos dando testimonio? El Señor en su gracia y misericordia nos da su palabra, servicio tras servicio. ¿La estamos recibiendo o la estamos desechando? Démosle gracias a Dios.